¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, este es el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que la Fiscalía llamó el robo de Magdalena. Una investigación que dejó algunas decisiones ya del ente acusador, llamados a imputación de cargos a dos exgobernadores del departamento de Magdalena y al actual mandatario departamental, el señor Carlos Caicedo. La Fiscalía aseguró que hay irregularidades en un monto superior a los 73.000 millones de pesos de 5 contratos que se firmaron para o por más de 450.000 millones de pesos. Vamos a hablar con la defensa del actual gobernador del departamento de Magdalena. Es el doctor Juan Vicente Balbuena. Doctor, pues muchas gracias por estar con Semana y atendernos particularmente sobre este caso. Buenos días, César, con mucho gusto. Bueno, doctor, vamos a desglosar un poco el comunicado que entrega la Fiscalía. Primero, ellos advierten que hay unas irregularidades en el robo, y titularon así la investigación, el robo de Magdalena. ¿Qué tiene que ver el doctor Carlos Caicedo con todo esto con todo esto que llaman el robo de Magdalena? O sea, veo yo aquí unos capítulos, a él lo dejan por fuera de lo que es la vía a la prosperidad, que entiendo, de acuerdo a la información, es donde está el monto más grande de las irregularidades. Pero a él lo mencionan en 3 puntos, en 3 escenarios. Y arrancando por el primero, dice que la construcción de el Colegio San Pedro Alejandrino y la mega biblioteca en el Colegio San Pedro Alejandrino. ¿Qué podemos decir arrancando por ese capítulo? Bueno, César, lo primero que hay que decir es que, como usted mismo lo dice, el comunicado de la Fiscalía lo que hace más bien es inducir error a las personas, pues se está metiendo en una sola bolsa hechos que tienen que ver con gobernaciones anteriores y que claramente tienen que ver con la gobernación del Magdalena, y que incluso el gobernador Caicedo denunció en su momento sobre una vía que realmente no tiene ningún tipo de utilidad, y lo está metiendo en la misma bolsa de la Fiscalía con las actuaciones que tuvo el gobernador Carlos Caicedo, no durante este periodo de gobernación, sino cuando fue alcalde de la ciudad de Santa Marta. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto tiene que ser una cosa que es muy diferente, es decir, nada tiene que ver el tema de las obras construidas en la alcaldía de Santa Marta con este tema de la vía de la prosperidad, que es una vía inútil y en la que en efecto se perdieron una gran cantidad de recursos, como usted mismo lo dice. El segundo tema que hay que decir es que respecto a las obras frente a las cuales la Fiscalía considera que existieron algunas irregularidades, son obras que en su monto de supuestos sobrecostos, porque demostraremos durante el proceso que no existen esos sobrecostos, no llegan a los 1.600 millones de pesos. Así que también hay otra confusión y otra inducción en error por parte de la Fiscalía cuando manifiesta que está hablando de unos sobrecostos de 73.000 millones de pesos, sin desglosar a cuáles corresponde los casos del doctor Carlos Caicedo. Y de otra parte, pues estas obras, la megabiblioteca de la que usted estaba hablando, el Coliseo de Gaira, del que también habla la Fiscalía, y los CDIs o ludotecas, a las cuales también hace alusión, son obras construidas durante la alcaldía del doctor Carlos Caicedo, pero no solo en esa alcaldía, sino se desarrollaron a lo largo del siguiente y el siguiente alcalde. Lo que sí es cierto es que estas obras son obras funcionales, son obras que están en este momento al servicio de la comunidad de la ciudad de Santa Marta, y que en las mismas obras, si bien pudieron haber algún tipo de retrasos e inconvenientes, como sucede en toda la obra pública, de ahí a calificarlas como delito, realmente hay un grave error de la Fiscalía, y menos aún hablar de un robo a la gobernación del Magdalena en la que participe el gobernador Caicedo, quien ha sido precisamente el denunciante de esas irregularidades cometidas en las anteriores gobernaciones. En ese orden de ideas, cuando se haga la audiencia de imputación de cargos, pues que eso es lo que está previsto, la posición de la defensa, la posición del gobernador de Magdalena, ¿cuál va a ser? ¿Van a rechazar los cargos? Ok, realmente aquí hay un tema importante, y es que pues la imputación de cargos es una comunicación de la Fiscalía en la cual pues fija cuáles son a su juicio las irregularidades y el alcance de los supuestos delitos
que quiere imputar. Otra cosa es que ha anunciado la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en el domicilio del gobernador Caicedo, contrastando con precisamente los otros dos gobernadores que en primer lugar cometieron realmente irregularidades por un valor supremamente más amplio y que adicionalmente sus obras son obras totalmente inútiles y a ellos sí no les va a solicitar imposición de medida de aseguramiento. Así que la posición de la defensa del doctor Caicedo y del mismo doctor Caicedo es rechazar vehementemente estas argumentaciones de la Fiscalía frente a un posible riesgo de reiteración de la conducta, siendo que Carlos Caicedo ya está a puertas de terminar su gobernación y en ninguna de las actuaciones relacionadas con los contratos de obra pública o los contratos administrativos de su gobernación ha habido irregularidades. De otra parte, pues también demostraremos cómo en esos mismos contratos ha habido pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría archivando esos casos y manifestando que tienen todo el respaldo legal y el respaldo técnico para haberse realizado las obras de esa manera. Por tanto, pues claramente nos opondremos a esta solicitud de la Fiscalía de imposición de medida de aseguramiento porque consideramos claramente que no se cumple ninguno de los fines constitucionales, pues Carlos Caicedo siempre ha estado pendiente de sus procesos, siempre ha asistido a diligencias de interrogatorio cuando se le ha citado, hemos solicitado diligencias de interrogatorio, hemos participado con la Fiscalía en la recolección de las pruebas todas están recaudadas, los testigos a los cuales ha citado la Fiscalía han acudido, igualmente no existe ningún tipo de manipulación de esos testigos para nada, así que consideramos que no existe ningún motivo para que la Fiscalía haga esta solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Bueno, dice la Fiscalía, puntualmente respecto a ese escenario de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, dice la Fiscalía, y de manera textual, que el actual gobernador pues, es el actual gobernador y jefe administrativo y contractual y principal ordenador del gasto, y que eso, de alguna manera, bueno, como lo dirían en la misma Fiscalía o en las audiencias preliminares, representa un riesgo para el proceso y para la obtención de la prueba y para la preservación de la prueba. ¿El gobernador es un riesgo para ese proceso? Claro que no, César. Si la situación que presenta la Fiscalía fuera una situación real, pues prácticamente existiría una medida de aseguramiento automática frente a todos los servidores públicos que son ordenadores del gasto. No hay duda alguna que hay que analizar cada caso en particular. Ya el Tribunal Superior de Bogotá, incluso en varias imputaciones que ha hecho la Fiscalía y solicitudes de medida de aseguramiento contra ordenadores del gasto, contra controladores del gasto, como contralores, etcétera, ya se ha pronunciado diciendo pues que no basta con decir que por el hecho de ser gobernador o ser ordenador del gasto, ya de por sí constituye un peligro o riesgo a la comunidad, como le dije, o a la administración pública o a la prueba. Como le dije anteriormente, Carlos Caicedo está a 8 meses, 9 meses de terminar su mandato y durante todo el mandato no ha existido ningún tipo de irregularidad como para venir a presumir acá que por el hecho de ser gobernador en este momento va a torcer los contratos, la administración pública o de otra parte va a perturbar la prueba. Yo quiero decirle una cosa, César, y es que, como usted lo sabe y muchas personas lo saben, fui fiscal delegado durante mucho tiempo y trabajé tal vez el caso más emblemático de corrupción y realmente me sorprende que la Fiscalía haga este tipo de imputaciones sin tener un soporte en hechos de corrupción reales. O sea, aquí no hay ningún tipo de sobornos, aquí no hay ningún tipo de relaciones familiares o contractuales con la familia de Carlos Caicedo o con él mismo. Realmente aquí los contratistas no tienen ningún tipo de relación con él. Es más, la selección de todos estos contratos fue totalmente objetiva. O sea, realmente la Fiscalía muestra esto como un hecho grave de corrupción y realmente aquí no encuentra dónde está el cohecho, dónde está el interés indebido, dónde están los sobornos, dónde están las interceptaciones de comunicaciones, etcétera, porque es que no existe. Así que simplemente está tratando de hacer unas imputaciones con base en presuntas irregularidades en el día a día de la contratación, que se retrasa, que tiene problemas la obra, etcétera, y quiere constituir eso un delito, y no solo un delito, sino un hecho de corrupción grave. Y todo eso claramente lo desmontaremos en la audiencia respectiva de imposición de medida de aseguramiento. Exacto, yo a eso iba. Ustedes ya seguramente tendrán una estrategia de defensa, sin que obviamente la vayan a divulgar a través de semana, aunque si lo quiere hacer, pues bueno, también es posible. Pero, ¿cómo van a
desbaratar, si me permiten la expresión, los expertos en jurídicos, pero ¿cómo van a desbaratar esa imputación? Digamos, la Fiscalía ya tiene unos hechos puntuales, 3 hechos puntuales, unas presuntas irregularidades, algunas demoras que derivan en delitos como celebración indebida de contratos y peculado en favor de terceros. Cuando hablamos de peculado en favor de terceros es que él intentó o benefició a alguien más con la adjudicación de esos contratos. ¿Cómo defenderse o es necesario esperar a que la Fiscalía revele sus cartas? Bueno, César, ambas cosas. O sea, nosotros tenemos alguna presunción, porque como le he dicho, el gobernador Caicedo y la defensa ha sido proactiva en estos casos, no solo en estos casos, sino en las decenas de denuncias que tiene en su contra y que le han presentado sin fundamento. Y conocemos más o menos cuáles serían las posibles irregularidades que pretende imputar la Fiscalía. Sin embargo, como usted mismo lo dice, no sabemos exactamente con qué elementos materiales de prueba cuentan, no sabemos exactamente cuáles las supuestas falsedades de las que están hablando ahí, eso sí las desconocemos totalmente, no tenemos conocimiento preciso en qué consiste la irregularidad, más aún cuando Carlos Caicedo en la mayoría de estos contratos su participación fue la de la selección objetiva del contratista y la adjudicación del contrato, y la ejecución le correspondió al resto de administraciones de la alcaldía de Santa Marta. Así que lo primero es que tenemos que esperar claramente lo que diga la Fiscalía, los elementos de prueba que nos pretende, con los que pretende soportar su teoría del caso. Pero igualmente nosotros, pues viendo el comunicado que al parecer tiene algunos adelantos de esa formulación de imputación, claramente estamos preparando todo lo concerniente a la legalidad de los contratos, todo lo concerniente a la participación de Carlos Caicedo como gobernador, pues claramente tenemos que tener en cuenta que en estos casos, pues el gobernador no es el que hace todo, sino en virtud del principio de confianza tiene un equipo de trabajo que es el que le ayuda. Igualmente, vamos a determinar realmente que en estos casos no existieron ningunos sobrecostos. En contravía, supongo que tendrá la Fiscalía algunos peritos que habrán determinado a su juicio unos sobrecostos. Nosotros igualmente haremos lo mismo, pero no hay duda que tenemos que esperar la imputación de la Fiscalía. Ahora, esto del peculado en favor de terceros tiene que tener una vinculación, como le dije anteriormente, con un hecho de corrupción serio. O sea, usted no decide apropiarse de un dinero en favor de un tercero sin tener ningún tipo de contraprestación. O sea, la Fiscalía realmente aquí tiene un trabajo a medias y no ha podido y no podrá definitivamente conectar a Carlos Caicedo con un hecho de corrupción o con el favorecimiento de unos contratistas, no porque sí, sino pues porque tenía algún interés, o le apoyaron su campaña, o hablaron pues, telefónicamente, o contrataron a su familia, en fin. O sea, realmente este tipo de imputaciones de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros sin hechos reales de corrupción, como un cohecho, como una concusión, como un interés indebido, realmente carecen de sentido común. ¿A quién se le ocurre que una persona va a favorecer a un contratista sin tener contraprestación como, mejor dicho, como pago a todos esos favores ilegales que haría? Así que, pues claramente, como diríamos nosotros, esas imputaciones realmente son cojas y no tienen mayor fundamento. Y ahí es una de las partes en las que se va a centrar nuestra defensa, claro. Doctor, y digamos, ustedes se estaban incluso enterando de una preclusión dentro de uno de los procesos que se le adelantaron al doctor Carlos Caicedo. Y muchos estaban, por decirlo de alguna manera, celebrando que había una preclusión dentro de uno de los procesos y de una vez se enteran que se abre otro con estas implicaciones, incluso con una medida de aseguramiento. ¿Qué creen que es lo que está ocurriendo? ¿Hay informaciones? ¿Qué es lo que está pasando cuando Bueno, ya estaban terminando un proceso? claro, César, y es importante lo que usted pregunta, porque ese proceso que siguieron en contra de Carlos Caicedo por más de 20 años, una investigación larguísima hecha por la Fiscalía en la que se presentaron una cantidad de testigos falsos, los mismos testigos manifestaron que habían sido comprados por algunas personas interesadas en dañar a Carlos Caicedo, que lo vinculaban irrealmente con los paramilitares de la época, que lo vinculaban con la entrega de contratación estatal mientras era rector de la Universidad del Magdalena.
Todo esto fue desmontado incluso por los mismos jefes paramilitares, Jorge 40 y Hernán Giraldo, quienes manifestaron que jamás Caicedo tuvo algún tipo de relación con ellos, que jamás Caicedo tuvo ningún tipo de compromiso de entregar contratación, y eso lo reconoce en la misma Fiscalía después de 20 años de un tortuoso proceso en el que pues claramente calumniaron a Caicedo de 3 homicidios y de un concierto para delinquir claramente relacionado con los grupos paramilitares. O sea, después de esa decisión de la Fiscalía, que es una decisión consecuente con todos los elementos materiales de prueba, y que esa decisión y la comunicación de esa decisión resulta siendo incómoda para los opositores de Carlos Caicedo, e incluso anuncian recursos, anuncian acciones en contra de esa decisión. A los 5 días aparece este comunicado de la Fiscalía con una imputación triple de cargos y con la solicitud de una imposición de medida de aseguramiento. Entonces, pues realmente esto es sorprendente y como usted mismo lo dice, es una cosa pues que no entendemos porque realmente estos procesos nosotros veníamos alimentando con la Fiscalía para que se pudieran aclarar que no existieron irregularidades, que no existió ningún tipo de acto de corrupción, y sin embargo presentan estas formulaciones de imputación que realmente pues no entendemos. O sea, nosotros queremos pensar que la Fiscalía actúa transparentemente y sin ningún tipo de sesgo político, pero realmente resulta siendo o muy coincidencial que esto haya ocurrido preciso después de que los opositores de Carlos Caicedo se hayan molestado bastante y estén muy activos en contra de la decisión de la misma Fiscalía de haber precluido un caso que claramente era un caso infame en su contra, pues había testigos falsos, compras de testigos y una cantidad de información manipulada que finalmente fue desmontada por la misma Fiscalía y las declaraciones de los mismos paramilitares. Así que, pues, es como le digo, sorprendente, pero pues claramente estaremos pues, al frente de estas solicitudes de la Fiscalía. Claramente la decisión la tendrá frente a la medida de aseguramiento el magistrado correspondiente del Tribunal Superior de Bogotá. Perfecto, doctor, ahí nos queda bastante claro. Bueno, ¿y ya saben cuándo se va a hacer la audiencia de imputación de cargos, doctor? ¿Ya le dieron fecha? No, César, aún no tenemos ningún tipo de notificación al respecto. Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy atentos a ver cuándo se programa esta audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, como lo anunció la misma Fiscalía. Es el doctor Juan Vicente Balbuena, el abogado defensor, representante legal del gobernador del departamento de Magdalena, el doctor Carlos Caicedo. Doctor Balbuena, pues muchas gracias por estar con Semana. Muchas gracias, César, y buen día. Y a todas las personas que también se conectaron, que estuvieron pendientes de esta entrevista, de lo que está ocurriendo alrededor del proceso que la Fiscalía anunció en contra del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, pues también les damos las gracias. No se les olvide que puede compartir esta entrevista, los detalles. El gobernador no va a aceptar responsabilidad, se va a defender, van a explicarle a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá por qué una medida de aseguramiento no es necesaria, que él no representa ningún riesgo para el proceso, ya está a puertas de terminar su administración y se van a defender de esta manera. A todos ustedes muchas gracias, no se les olvide, esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.